Muy buenas a todos, de nuevo. Un placer volver a encontrarnos después de este break, después de esta pequeña carga de energía que seguramente que habéis aprovechado para seguir hablando y debatiendo sobre el tema. Bueno, veréis en el programa que nos iban a acompañar varias comunidades autónomas. Finalmente solo nos acompaña una comunidad y además otra que es Madrid, con lo cual estamos dos comunidades autónomas para contar las experiencias. Lamentablemente desde Andalucía, por unas cuestiones de problemas, bueno, pues, quiero decir, a estas horas de cupos y de dificultades varias con el personal, pues el director general ha excusado la presencia, no podía venir, y en Aragón prácticamente lo mismo. Han intentado que vinieran algunos técnicos, pero no ha sido posible, con lo cual, bueno, pues tenemos más tiempo para charlar, para ver los proyectos de Madrid, para ver los proyectos de Galicia, para ver además las sinergias que hay entre ambos y comentar proyectos nacionales e internacionales, que es también de lo que se trata en este curso que estamos aprendiendo sobre STEM, aunque bueno, pues debatiremos también a lo largo de estos minutos sobre esa A del arte, sobre esa H de las humanidades o si volvernos locos y volver a poner un montón de siglas, pues la I de innovación, la E de emprendimiento, y en vez de un acrónimo pues tenemos un nuevo diccionario, con lo cual, pues bueno, a lo mejor hay que volver a las bases, ¿no? STEM, y saber que todo está integrado, que es la esencia, ¿no? El saber qué es lo que hay detrás de las siglas, con independencia de que las siglas muestren o no. Pero bueno, me vais a permitir que presente a Alberto Hernández Gañán. Él viene de la Comunidad de Galicia, pero tiene una amplia experiencia como docente de geografía e historia. Primero en Castilla-León, no, primero en Andalucía. Primero en Andalucía, luego bueno, pues en otras zonas, Castilla y León, donde además gestionó durante bastante tiempo temas de formación y de innovación educativa, y desde hace ya también unos años, pues con estos temas desde la Comunidad de Galicia. Así que muchísimas gracias. A ti, David, muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos muy a menudo, pero siempre es un placer poder venir en un mes de julio, que no tenemos nada que hacer, venir aquí a compartir con David y con todos vosotros. Me vais a permitir que os tutee pues un poco las motivaciones, unas reflexiones sobre este proyecto, sobre estos programas de fomento de las vocaciones STEM en nuestras comunidades y a nivel nacional. Y a nivel europeo, como comentábamos antes en el café, ¿no? De las situaciones que se estaba planteando a nivel europeo y extraeuropeo, que yo creo que es donde, no sé si están los conflictos o no conflictos en este tipo de situaciones. Te pregunto para empezar, luego yo apuntaré también algunas cuestiones que hacemos sobre esta área STEM, pero la pregunta es muy sencillita, simplemente para centrar el tema de cómo están las STEM en la Comunidad de Galicia, desde dos enfoques. ¿Cuándo empieza esa preocupación por las áreas STEM en Galicia y cómo se empieza a trabajar y cómo se está trabajando en la actualidad? Y cómo esas áreas y esos trabajos, esos proyectos, esas acciones proyectan, digamos, a nuestros alumnos no solamente al ámbito más cercano, sino también a ese ámbito internacional. Bien, en Galicia, programas específicos vinculados con el fomento de las STEM, podríamos empezar a hablar desde 2014, 2015 aproximadamente, con proyectos concretos vinculados a programas nacionales que hubo en su momento, la Escuela 2.0, que en Galicia fue el programa Valar. Luego se incorporó el programa EDISGAL, que es incorporación de contenidos digitales, de aulas virtuales y de trabajo en línea con los centros docentes, digamos un poco como fondo para poder trabajar otros temas, ¿no? Pero programas más específicos vinculados al fomento de las STEM podríamos hablar a partir de 2014-2015 con un programa muy concreto que eran los espacios Maker. Los espacios Maker han evolucionado, en muchos sitios se llaman de muchas maneras, pero era dotar, sobre todo en secundaria, se empezó por secundaria, dotar a los institutos de una tecnología, la que había en esos momentos, vinculada a las STEM, vinculada a la robótica, a la programación, al diseño, las primeras impresoras 3D que empezaban a ver en esos momentos, ¿no? También audiovisuales y propiciar que algunos profesores de esos centros pudieran diseñar proyectos. Bueno,
Ese fue el primer recorrido. Es cierto que durante esos 2 o 3 años se fue implementando en cerca de 40 o 50 institutos en Galicia, y luego vino la pandemia. Es decir, estábamos en ese proceso. Estuvo vinculado también, y David lo sabe, a nivel nacional con todo el tema de los primeros pasos más o menos oficiales para el tema de la competencia digital docente, el tema de los planes digitales de centro, y en esa línea estábamos, ¿no? Durante la pandemia, y todo lo que aprendimos, sirvió fundamentalmente para poner en marcha un proyecto que llamamos Polos Creativos, que en el fondo, y de forma muy simple y muy sencilla, es hacer que en cada centro, ahora mismo de los 1.300 centros educativos que tenemos en Galicia, haya un espacio o haya varios espacios donde se pueda trabajar por proyectos, aspectos vinculados con la competencia digital del docente, con la competencia digital de los alumnos y con la competencia digital de los ciudadanos. Y además, a través de proyectos, no sé si decir STEM, en Galicia no la tenemos, porque pensamos que esa metodología de trabajo se puede aplicar a cualquier arte, a cualquier disciplina. Tiene que tener un carácter interdisciplinar, y por lo tanto meter la A de artes a veces decía, y dejamos fuera las sociales, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Entonces nos quedamos con STEM simplemente, ¿no? Y ese proyecto STEM, de Polos Creativos, es el que se estaba consolidando y el que además se ha consolidado, se está consolidando a nivel nacional, vinculado también al programa de de Escuela 4.0, el Código Escuela 4.0 a nivel nacional, ¿no? Se han creado esas sinergias y en ese proceso estamos. Evidentemente, este proyecto tiene muchísimas ramificaciones. Comentaba antes con David que, bueno, estamos todas las comunidades poniéndolo en marcha, con unos nombres o con otros, ¿no? Pero yo creo que la filosofía y la estructura es similar, pero sí que es cierto que, y me vais a permitir una reflexión, luego si queréis comentamos más detalles del programa, ¿no? Que a veces lo que nos ha pasado en España, en las comunidades autónomas, de ahí la larga trayectoria que decía David que tengo, de haber visto, bueno, afortunadamente haber visto muchas cosas, ¿no? Que a veces estos proyectos y estrategias duran 3, 4 años, se paran por determinadas circunstancias, hay un parón, hay un bajón, luego se reinicia, y creo que este es no sé si decir la oportunidad, a ver si la sabemos aprovechar todos, de que realmente este tipo de proyectos, Código Escuela 4.0, Polos Creativos, o como se denomine en cada comunidad, cree la cultura para propiciar ese fomento de esas vocaciones científicas, de esas vocaciones vinculadas a los STEM, y que además ese fomento se cree desde que los niños, las niñas, los chicos, la rapacería, como decimos allí, lo vivan, lo mamen, si queréis utilizar esa expresión, lo vean, y que no tengamos que esperar a cuarto para que se lo empiecen a plantear, a cuarto de la ESO, como comentábamos antes, ¿no? Sino que desde pequeñitos aquellos se pueda ir fomentando, y que además sea un fomento para todos los alumnos, independientemente de niveles, independientemente de restricciones, sino que sea realmente inclusivo. Y te dejo hablar, David. Sí, yo voy a puntualizar algunas cosas en relación, en paralelo con los proyectos que comentabas, y sobre todo también un poco focalizar esa parte histórica. Yo, los que me conocéis, pues no hace falta que me presente. En cualquier caso, como no me he presentado, aprovecho para hacerlo ahora. Soy David Cervera, actualmente director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza. Pero yo soy profe de tecnología. Yo empecé en el año 2000 como profe de tecnología en Madrid, solo en Madrid. Sí que es verdad que luego he tenido oportunidad de conocer muchos centros dentro de España y fuera de España por motivos varios, y eso pues te da mucho recorrido. Pero la tecnología, cuando yo llegué, era contrachapado, clavos, pistola termofusible, cobre, así para hacer alguna cosa, algún diodo, un transistor, y bueno, pues los más avanzados, y me permitís que me introduzca en ellos, pues cogíamos las placas protoboard y poníamos allí los transistores, los LDRs, incluso los pegábamos a la pantalla y hacíamos pues que las cosas funcionasen.
en esa robótica casi neandertal, ¿vale? Tengo por aquí una sorpresa y luego le voy a hacer a la sorpresa que no lo sabe que venga para acá. Pero además me siento muy orgulloso de esa sorpresa. Y bueno, pues ha evolucionado, es decir, en realidad en un cuarto de siglo, si me permitís, pues nada tiene que ver lo que yo como profe de tecnología empecé a hacer con mis alumnos en el año 2000 a lo que de alguna forma invito a que mis compañeros de tecnología estén haciendo ahora en las aulas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues con proyectos como hemos visto de CANSAT o de Globosonda o otras muchas iniciativas que se vienen desarrollando, ¿no? En las que la digitalización, la inteligencia artificial están mezcladas y donde además la A, la H, la I, la E, todas están incluidas porque todos los proyectos que salen desde la Dirección General precisamente vinculan en esa transversalidad y la importancia de las STEM es que no lo hace el profe de tecnología, no lo hace el profe de biología, no lo hace el profe de física y química, sino que es un proyecto de centro. De ahí que en muchas de las formaciones y en las iniciativas que lanzamos es, sí, que se apunten cuantos más profesores del centro mejor. Si se apuntan 4, tienen más posibilidades de hacer esa actividad que si se apuntan 3 o que si se apuntan 2, y que alguno de ellos sea del equipo directivo. Que a lo mejor el equipo directivo luego no va a hacer nada en el proyecto, pero tiene que estar enterado de ese proyecto de centro y tiene que favorecer que ese equipo docente de alguna forma trabaje de manera transversal, desde las matemáticas a las ciencias, pasando por la tecnología y, por supuesto, la plástica, el inglés, el español, la lengua castellana, porque en todas las fases del proyecto nuestros alumnos van a tener que crear prototipos, diseñarlos, utilizar el lenguaje plástico para contarlo, utilizar el lenguaje oral para comunicarlo, la expresión corporal. Nos reíamos o decíamos lo bien que quedaban esos alumnos en esas fotografías vestidos. Es que uno no se viste igual para ir a la playa que para ir a un concierto, que para ir a contar una experiencia en la que ha trabajado, ¿no? Y contarlo además desde el conocimiento de los resultados que hemos obtenido, pero a partir de los fracasos que nos han hecho evolucionar. Eso es un proyecto STEM en la Comunidad de Madrid. Se lleva haciendo muchos años. Desde el 2018, con el sello de STEM Madrid en los centros que han querido ir sumándose a esta iniciativa, pero como decía la directora esta mañana a primera hora, yo ya era un centro STEM antes de que existiese STEM Madrid, porque en realidad STEM Madrid surge como consecuencia de que ya estábamos haciendo muchas iniciativas en esta línea. Los centros estaban participando de esta manera. Muchas veces los profesores, pues como lobos solitarios, algunos frikis, ¿no?, que eran los que hacían las cosas, que se quedaban esas séptimas horas o esos viernes tarde a pesar de, ¿no?, y que se generaban esos grupos de clubs en los centros educativos, y lo que había que hacer era integrarlo, ver cómo el potencial de unir fuerzas entre todos ellos hacía lo que también decíamos esta mañana, que proyecto llama a proyecto, y que por lo tanto si yo estoy trabajando las competencias en comunicación oral, en lengua, y hablo con mi compañero de lengua y me dice no, es que eso no es parte del currículo ahora, me toca en el tercer trimestre, y dices ya, pues lo necesito para ahora, y voy a ver la evolución que tienen mis alumnos de cómo están contando un proyecto y defendiéndolo hoy, a cómo esos alumnos lo van a hacer y lo van a defender después. Y si es un proyecto internacional, como por ejemplo en el caso de CANSAT, el que gana lo tiene que contar en inglés. Bueno, no necesariamente, pero hombre, si lo cuenta en inglés, mejor. ¿Vale? Entonces, al final, yo, pues bueno, en realidad en las STEM se está trabajando desde hace mucho tiempo. Desde mi punto de vista, ¿dónde está el salto? Y ahora lo uno con polos creativos. ¿Dónde está el salto? Pues que en secundaria existe el perfil del profe de tecno, con lo cual, bueno, pues se le deja, digamos, en sus manos el que haga esas cosas. El problema es que a ese profe hay que apoyarle desde las distintas áreas y todos tenemos que de alguna forma participar de esa manera, ¿no? Y si es un proyecto de centro, que además ayer, si os acordáis, Malena, os contaba la importancia de que no hagamos todos los proyectos a la vez y que todos hagamos de todo. No, se trata de que hagamos pues mira, en primero de la ESO vamos a participar en esta actividad, con los de segundo de la ESO en esta otra actividad, con los de tercero de la ESO en CANSAT. ¿Vale? Con los de cuarto de la ESO, de manera que vais a elegir distintos proyectos, pero que al final son sumativos y que además los alumnos lo saben como el viaje de fin de curso que llega en cuarto.
Entonces yo sé que en primero de la ESO voy a participar en, y en segundo de la ESO voy a participar en. De esa manera vamos generando ese itinerario. Y efectivamente lo mismo en primaria, pero en primaria desde el principio siempre tuvimos un problema. Y el problema de primaria es que no hay un especialista realmente formado para llevar a cabo esa labor, ¿no? Y para empezar desde infantil, ¿no? Antes, ayer se comentaba, ¿y cuándo se empieza? Pues desde infantil, si es que la pregunta es muy clara. Y os voy a decir el por qué se empieza desde infantil, desde mi visión, si queréis, de ingeniero y de profe de tecnología. Ya cuando el niño va en el carro o en brazos de mamá y papá y le damos algo, porque es muy gracioso que el niño haga la cosa de coger algo y lo deja caer. Y hay veces incluso que les terminamos regañando porque aquello se lo damos y lo deja caer. Y además es que el niño está jugando a lo cojo y lo dejo caer. Pero es que está jugando con la gravedad. Ya de pequeñito. Y ya cuando sabe dar 2 pasos, vamos, pues lo que queremos es que no encienda y apague las luces. Pero es que está jugando con la electricidad y está viendo el efecto que tiene y le regañamos, le prohibimos que juegue a descubrir, a ser científico. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, desde muy chiquititos incentivar precisamente ese descubrimiento, esa capacidad que tienen de observar. Y eso es lo que tenemos que hacer en casa, en el aula y por supuesto desde chiquitines. Con Escuela 4.0, con polos creativos en Galicia, en Madrid hemos sido muy creativos y al título que han puesto desde el Ministerio, que es Escuela 4.0, Código Escuela 4.0, para ser exactos, pues le hemos llamado Código Escuela 4.0 Madrid, ¿vale? Pero sobre todo para identificar el proyecto, ¿vale? Queríamos identificar el proyecto porque, al igual que con este en Madrid, los centros están identificados con un logo, con este van a estar todos los centros, porque todos los centros van a ser Código Escuela 4.0. Desde primaria, desde infantil hasta secundaria. Con diferencias. ¿Por qué? Porque en secundaria ya tenemos precisamente ese profesor de tecnología, lo que vais a tener, y os lo adelanto, aunque ha salido justo el correo hoy, o sea que si hay algún director aquí en la sala, pues que abra el buzón de correos. Habrá un profesor que tenga un descuento de 5 horarios, de 5 horas dentro de su horario, en 5 horas sobre el cupo que se den en las direcciones de área territorial, precisamente para hacer este acompañamiento y este trabajo en Escuela 4.0 con sus compañeros. Y cuando digo con sus compañeros es precisamente para fomentar ese trabajo interrelacionar entre distintas disciplinas y entre distintas áreas. Y en el caso de primaria, como conocéis todos esa palabra impronunciable que es el COMDIGEDU, pues el COMDIGEDU, que era el de digitalización, desaparece, porque el programa en sí mismo desaparece, pero va a aparecer un nuevo ATD, que es un ATD de robótica, un coordinador de robótica, que va a hacer acompañamiento y seguimiento en primaria y en infantil, precisamente para, primero, formar a docentes en primaria que realmente puedan ir integrando estas dinámicas y, además, toda la dotación que va a llevar en kits para nuestros alumnos. Empezando desde infantil, y lo adelanto, pues con la robótica desconectada, que puede sonar como ¿qué es esto de la robótica desconectada?, pero que simplemente es estructuración del lenguaje. Es decir, que si yo quiero salir de esta sala, lo primero que tengo que decirle a mi cerebro es levántate, bueno, deja de hablar, levántate, gira hacia la izquierda 90 grados, da 5 pasos, coge la puerta, ábrela y sal, ¿no? Y luego pues ciérrala. Pues ese lenguaje estructurado en el fondo es lo que hacemos con tapetes o con alfombras, con los chavales, con los robots, y donde ellos mismos se autoprograman. Con lo cual, pues yo programaré al compañero dándole en el hombro y diciéndole 3 golpecitos, pues 3 pasos para adelante. Si le doy en el otro lado, pues girará. Ellos van a ir aprendiendo precisamente eso, que luego con un ordenador es relativamente fácil de incorporar. Y de ahí, pues hasta CANSAT o cualquier otro proyecto de los que os podemos dar, que os daremos más información a lo largo de esta misma jornada y lo que os comentaba antes, ¿no? Estar muy atentos siempre a la página de innovación y formación. Y ahora, bueno, pues te devuelvo la palabra precisamente para que nos cuentes un poquito más cómo es Polos Creativos, cómo va a ser Polos Creativos en la Comunidad de Galicia. Perdón, porque en cualquier caso, aunque el proyecto es Código Escuela 4.0 desde el Ministerio, las comunidades estamos adaptando y bueno, pues haciendo distintas digamos, aproximaciones a la realidad que tenemos cada uno también en nuestro territorio. Muy bien.
Polos ya estaba antes, quiero decir, de alguna manera Polos era el modelo que evolucionó de los espacios maker, que en otras comunidades fueron las aulas del futuro, en fin, toda esa corriente que hubo, ¿no?, en el 14, 15, 16, 17 aproximadamente. Bueno, en Galicia evolucionó hacia Polos, lo que pasa es que aprovechamos las sinergias con el Código Escuela 4.0, ¿no? Dentro del proyecto, del programa Polos Creativos, me gustaría incidir en, bueno, aparte de que es inclusivo, es decir, que engloba a todos los centros educativos de la comunidad, tanto de primaria como de secundaria, evidentemente con las dificultades o no que pueda haber en función de las etapas, ¿no?, de contar con especialistas, docentes en secundaria más vinculados a la tecnología, en fin, o a las STEM, podríamos decir, que en primaria, pero la realidad es que y yo soy de historia, quiero decir que aprendo cosas de todo esto, ¿no? Pero la realidad que he visto y que he vivido en los centros educativos de Galicia, sobre todo en primaria, donde no hay especialistas, es un ánimo, un interés, una voluntad por conocer, por aprender y por desarrollar proyectos increíble, independientemente de que fueran pues el maestro o la maestra tutor de lengua o de matemáticas o de plástica o de lo que fuera, ¿no? Y en eso ha tenido mucho que ver, y yo creo que en todas las comunidades tiene mucho que ver, las redes de formación del profesorado. Si este proyecto, Polos Creativos, Código Escuela 4.0 Madrid o de cualquier otra comunidad, queremos que tenga éxito, que se desarrolle, que se estabilice, que se escale a todos los centros educativos y que tenga sostenibilidad en el tiempo, un elemento básico y fundamental es el papel que han de jugar las redes de formación del profesorado. Independientemente de que en estos momentos podamos contar con docentes liberados, parte de su horario, o docentes ejerciendo la función de asesores. En Galicia hemos liberado 35 docentes que están ejerciendo de asesores de polos creativos, ¿no?, para atender a todos los centros. Están integrados en los centros de formación del profesorado que ya teníamos, pero digamos que su tarea fundamental ha sido este curso pasado, que ya les hemos tenido y va a ser en el futuro, apoyar, asesorar y formar a los docentes de los colegios y de los institutos. Y ahí es fundamental que cada centro, sea de primaria o sea de secundaria, empiece a tener claro qué es lo que quiere hacer como centro, con un plan de centro, con un proyecto de centro. Si no repetimos errores del pasado, que son aventuras de uno o dos docentes que viene un concurso de traslados, se van, desaparecen, se cansan. Entonces, es un proyecto de centro. Nosotros en la comunidad en Galicia teníamos ya una... no es una modalidad exactamente de formación, pero sí teníamos un cauce de formación, podríamos decir, que son los PFPPs, Planes de Formación Permanentes del Profesorado. Todos los centros educativos tienen un plan de formación a 2, 3, 4 años. Y son los docentes, liderados por el equipo directivo, porque esto es inevitable, o está el equipo directivo detrás de los proyectos o no duran. Esos planes es el equipo directivo el que decide en qué se quiere formar cada año, en función de las expectativas, las necesidades, los intereses. Y en este caso, pues hombre, todos hemos contribuido a que un itinerario sí o sí, vamos a decir, no es que fuera obligatorio, pero como si lo fuera, era el itinerario de polos creativos. Es decir, todos los centros de Galicia han tenido este curso pasado un itinerario de formación en polos creativos. ¿Para quiénes? Evidentemente para todos los que quisieran. Lo que sí que hemos intentado es que participara la mayor parte del claustro. ¿En qué? Porque aquí viene otra de las cuestiones que nos planteaban. ¿En qué? Pues en aspectos comunes, independientemente de si eres un maestro de audición y lenguaje, un PT de lenguas extranjeras, de galego, de matemáticas, de lengua, profesor de historia, de lo que quieras. Al final, nosotros hemos organizado, digamos, el proyecto de polos creativos en 7 grandes bloques. Uno de ellos es polos aeroespaciales, que es CANSAT directamente para los centros que quieran participar, en 7 grandes bloques que tienen que ver con aspectos audiovisuales, programación, robótica, textiles. Allí hay mucha tradición textil y es algo que, en fin, que fomenta.
Sí. En CANSAT, el sistema de aterrizaje lo cosen ellos directamente, ¿no? Bueno, perdón, hemos establecido 7 grandes bloques donde cada centro decide qué es lo que quiere trabajar en cada una de las etapas o en cada uno de los cursos con esos docentes. Y hemos diseñado, y por eso decía la importancia de las redes de formación, hemos diseñado itinerarios formativos de nivel básico, medio y avanzado, aunque en estos primeros momentos estamos en los niveles básico y medio, para esos docentes. Está vinculado a nuestro modelo de competencias profesionales, pero los 1.300 centros educativos de Galicia, este curso y el curso que viene, saben que tienen un itinerario formativo en polos creativos y que pueden decidir si un grupo de profes se forma en temas audiovisuales, otro se forma en robótica, otro se forma en las cortadoras láser y todas estas cosas, pero no por aprender cómo funciona, porque eso se aprende yo creo que rápidamente, sino el saber que yo soy un profesor de historia, qué es lo que voy a hacer junto con el profesor o la profesora de lengua o el de tecnología en esos aspectos. De ahí que la importancia. Evidentemente esto os lo dice el jefe de formación permanente del profesorado, quiero decir, es mi negocio, es a lo que me dedico, ¿no? Pero independientemente de eso, en estos proyectos, como decía Víctor Hugo, a finales del 19, lo que mueve el mundo y lo que arrastra el mundo no son las máquinas, son las ideas, me imagino que es una de estas frases, ¿no? Por lo tanto, es la formación, son las ideas y no es el equipamiento en que haya en cada momento, porque si nos ponemos a pensar en qué equipamiento había en el 2000 o en el 90, que yo empecé en el 90, David, o sea, imagínate, pues evidentemente ha cambiado mucho. Pero lo que no ha cambiado, porque sigue estando ahí, son los docentes que están trabajando con los alumnos, con su formación, su preparación, para intentar bueno, pues darles la mejor formación en los contextos que les toca vivir. Y ahora el contexto que nos toca vivir es este. Y en el tema de las STEM, y enlazo con una de las preguntas de la sesión anterior, de si había muchos ingenieros o pocos ingenieros o ingenieras, que siempre decimos ingenieros o ingenieras, también, o si era un problema porcentual, si se iban fuera, no se iban fuera, pues quizás deberíamos plantearnos que esto hay que empezarlo desde edades muy tempranas para tener, digamos, no quiero decir una bolsa de futuros ingenieros e ingenieras, sino para que el fomento de las vocaciones tecnológicas o científicas sea algo connatural a otro fomento. Una reflexión te dejo. El otro día en un programa de radio, y yo creo que estaban hablando con alguien de la Complutense, a propósito de las vocaciones, no recuerdo quién, no me suena, pero a propósito de las vocaciones científicas y de la oferta de grados, másteres, etcétera, etcétera, porque decían que a veces, me vais a permitir que lo diga, si no creamos confusión con tanta diversidad de grados, ¿no? Pero sí que dijeron una cosa, hablando del tema de género, ¿no? De si las chicas, los chicos estudian más o menos ingeniería. Y decía, tú a cualquier ingeniería le pones la palabra, le pones bio delante y se llena de chicas. Vinculado a esos aspectos de las ciencias más centradas en las biologías, la sanidad y todo lo demás, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista la formación, y además una formación que creo que eso lo estamos haciendo bien en muchas comunidades, organizada, secuenciada y centrada no tanto en la máquina o en el aparato como en cómo utilizar esa máquina y ese aparato para el currículum, porque sí que hay otro aspecto fundamental en estos proyectos y es su vinculación curricular. Es decir, estos proyectos tienen que estar integrados en el currículum, no pueden ser... ahora estamos en matemáticas y el jueves o el viernes lo destinamos a hacer un proyecto que cuadra o no cuadra, ¿no? Que era lo que decíamos antes de la interdisciplinariedad, el tema del docente de lengua con el tecnólogo o con quien fuera, ¿no? O lo vinculamos al currículum o corremos el riesgo de que se conviertan en aventuras de los jueves o los viernes y dura lo que dura, ¿no? Y para eso, aparte de vincularlo en el currículum, es importante también, creo, que a nivel curricular y oficial haya un plus para
aquellos docentes que quieran un poco más. Y cuando digo un plus, hablo de experiencias que creo que en todas las comunidades estamos poniendo en marcha, como son optativas vinculadas expresamente a las STEM, tanto en primaria, quinto y sexto, que es donde se suelen poner, como en la ESO, o ya a un nivel para los que ya están concienciados plenamente, que son los bachilleratos de excelencia vinculados expresa y directamente con las STEM, y además trabajando conjuntamente con facultades, con universidades en esos aspectos, ¿no? Pues totalmente de acuerdo que la formación del profesorado es fundamental, es la clave para comenzar sobre todo esos grandes cambios que empiezan siendo pequeñitos pero que al final consiguen muchos retos, porque también de acuerdo con lo que comentabas de que cuando lo contamos a los maestros en primaria la aceptación es muy grande, es decir, al final es que no han tenido esa oportunidad de mirar por esa ventana, pero cuando se lo muestras, la creatividad con la que se enfrentan a plantear soluciones a problemas diversos, la verdad es que es sorprendente y además hay que fomentarlo. Precisamente por esa formación que se viene haciendo ya también desde hace mucho tiempo en la Comunidad de Madrid en todos estos ámbitos, la dotación que se va a hacer con Código Escuela 4.0 Madrid irá vinculada a una formación. Haremos la formación para podernos llevar todos los kits, toda la robótica, todas las cortadoras láser, todas las impresoras 3D, pero lo que menos importa es la máquina o es el kit. Porque en definitiva muchas veces, esto lo comento simplemente por dar ideas, no es que claro, no podemos hacer esto porque no tengo la cortadora láser, ¿no? Pues es que a mí lo que menos me importa es la parte de impresión de la cortadora láser, a mí lo que me importa es el proceso creativo del alumno en el diseño de ese elemento bidimensional que además si lo unimos genera un elemento tridimensional y que además cuando le ponemos toda la robótica o toda la tecnología pues conseguimos que tenga movimiento. Ya, pero es que no tengo la cortadora láser. Bueno, pues cuando tengas el diseño lo mandas por Amazon, que te lo traen en un paquetito y tú lo montas. O más fácil, te vas a un centro de formación que todos tienen cortadora láser y allí lo cortas, porque nadie a estas alturas, cuando le da a imprimir a un documento de un procesador de texto, se queda mirando la impresora a ver cómo imprime. Bueno, pues con la cortadora láser todavía tenemos como esa sensación, ¿no? de mirar cómo está cortando las piezas, pero realmente es lo menos productivo de todo. O sea, lo interesante realmente es el proceso creativo, el diseño, el emplear toda la tecnología que hay detrás para poder hacer ese prototipo que queremos hacer y tengamos o no la cortadora láser, la tengamos rota o no, más cerca o más lejos, al final eso no nos debería de impedir, digamos, el que nuestro alumno tenga la experiencia de aprender en ese sentido. Voy a dar un pequeño salto, sobre todo por algunos de los proyectos o programas que también vamos a comenzar a hacer en la Comunidad de Madrid. Con Código Escuela 4.0, que insisto va a llevar todo tipo de formación y todo tipo de dotaciones, que tiene que haber ese proyecto de centro y por lo tanto es el equipo directivo el que lo gestiona junto con esos docentes implicados en conseguir hitos, y esos hitos pueden ser presentarse a certámenes que hacemos con entidades público-privadas en colaboración con cosas que ya se están haciendo, pero por una labor o por una visión fundamentalmente desde esta dirección general, y es que pongamos prácticas en común con otros docentes. Porque antes hablábamos de la interdisciplinaridad dentro del centro educativo y está muy bien que cuando hacemos un proyecto de centro pues lo hagamos compartiendo con el resto de docentes, porque hay veces que el docente es de historia, oyes, pero le gustan otros temas y en su vida particular hace otras cosas y puede ser un gran experto, que cuando le he preguntado, bueno, pues que a qué otras cosas se dedica, pues de repente puede aportar en un proyecto, ¿no? O el de educación física, o porque queremos medir, pues no sé, la sonoridad de los instrumentos de música para hacer una investigación sobre el ruido y trabajamos con el de música. Es decir, que al final los proyectos, la creatividad que le pongamos puede hacer que sean muy multidisciplinares. Pero lo importante es que ese proyecto salga del centro. No solo debe de servir, que también, para organizar lo que también hacemos, como las ferias de las ciencias dentro del centro, donde los de cuarto enseñan a los de primero de la ESO cómo funcionan las cosas. Está genial. Por cierto, cómo funcionan las cosas es un programa muy antiguo, no sé si os acordáis, ya era pretérito aquello, ¿no?
vídeos de cómo funcionaban las cosas y uno veía la tecnología que había, ¿no? Y esto es del 1900 y mucho. Pero bueno, en fin, que le hemos puesto la etiqueta de STEM, pero que en el fondo venimos trabajando con esto ya mucho tiempo. Pero bueno, que es importante, volviendo al de cómo funcionan las cosas, que los de cuarto le cuenten a los de primero, que los de primero cuenten también sus cosas a los de tercero, que se vayan incluso al colegio, a que los de primaria vean qué es lo que se puede hacer en el instituto. Hay muchas veces que tenemos centros que están en el mismo pueblo y tenemos 2 de primaria y 1 de secundaria y los profes no se hablan, más allá de, mira, que te mando todos estos, ¿das esto para primero de la ESO? No. Organicemos actividades en las que fomentamos realmente la comunidad educativa de esa población. Pero además, cuando salimos fuera del centro y participamos, pues como en proyectos como CANSAT o la Feria de la Ciencia en Madrid cuando se hace en el IFEMA, o con proyectos como RetoTech o DigiCraft, que también tenéis en Galicia y que hacemos con entidades en su parte de responsabilidad social corporativa, aprendemos mucho. Y aprendemos mucho nosotros como docentes, porque veo otros docentes que se están enfrentando a la misma tecnología, a la misma definición del problema, y han planteado soluciones distintas, y aprenden mucho nuestros alumnos porque ven cómo otros alumnos han conseguido llegar a soluciones parecidas, similares, muy diferentes, de forma también diversa, y además intercambian prácticas y además cogen ideas, y eso les ayuda a que cuando vuelven a participar en otro proyecto, pues lo hagan con una visión mucho más amplia, con una visión mucho más concreta. Entonces, bueno, pues, ¿qué otros proyectos en esa colaboración público-privada, qué importancia tiene? Porque claro, al final es parte de la voluntariedad del docente y parte de la voluntariedad del centro educativo, ¿no? ¿Qué iniciativas tenéis en Galicia que destacan? Hay, aparte de DigiCraft y algunas otras como la Semana del Código, CodeWeek, y algunas otras a nivel europeo donde estamos participando, en Galicia hay un programa que se llama Proyecta, proyectos, ¿no? Que es un nombre genérico. Perdón, es que me quito el micro. Es un nombre genérico, pero es un nombre genérico que significa que la Consellería de Educación establece colaboraciones con el resto de las consellerías del Gobierno y con otras instituciones o fundaciones, y diseñan proyectos desde el punto de vista educativo por parte de la Consellería y desde el punto de vista, vamos a decir, científico o tecnológico o temático, dependiendo con qué institución, con qué fundación o con qué consellería estén trabajando, ¿no? Pero al final se trata de vincular el mundo de la educación con el mundo real, en los diferentes aspectos. Y hay proyectos evidentemente vinculados con las STEN. Antega es la Agencia Tecnológica de Modernización Galega, que es la que nos lleva todo, para lo bueno y para lo malo también, porque luego lidiar para que te hagan cambios, en fin, a veces es complicado, pero en ese aspecto y con las universidades, las 3 universidades públicas en este caso, sí que hay colaboraciones y proyectos comunes para el fomento de las STEM, ¿no? Hay una cosa que ha dicho David antes en esto de salir fuera, de dar a conocer, de intercambiar, que creo que este tipo de proyectos y de programas a veces no lo consideramos y debe ser algo importante, desde 2 puntos de vista. Por un lado, cuando los centros y los alumnos están trabajando proyectos vinculados con las STEM, el que sea, aparte de que estén integrados en el currículum, es decir, que no sea un parche que se pone, hay otra cuestión que yo creo que a veces obviamos, a veces subyace, pero deberíamos hacer visible y patente, y es que esos proyectos tienen impactos reales en la vida real, tienen impactos reales en su comunidad, en su contexto, es decir, que a veces dan soluciones a cuestiones reales, prácticas, de su contexto, de su pueblo, de su ciudad, o a nivel mundial, ¿no? Pero analizar el estrés, ¿no? Bueno, podrían analizar el estrés nuestro también. Claro. Abre o no abre, ¿no? Quiero decir que
todo este tipo de proyectos deberíamos darles también otro enfoque, otra visión, de abrirlos a la sociedad. Y el primer agente al que deberíamos abrirlos, y en Galicia estamos intentando hacerlo, son a las familias de los alumnos que están en los centros. Invitar a los padres, invitar a las madres, invitar a las familias, evidentemente cuando se hacen ferias, pero también invitarles a conocer qué es lo que están haciendo sus hijos, sus hijas, en el cole, en el instituto, cuando están diseñando un proyecto STEM. Y enseñarles a ellos, si quieren, también. Una de las líneas de trabajo fundamentales de polos creativos, sabemos que es complicado y que es difícil, pero es intentar involucrar a las familias en los proyectos de polos de los centros educativos. Primero, para que lo conozcan, para que lo valoren, para que aprendan si quieren, y también, que duda cabe, para que algunos aporten su experiencia y su conocimiento en función de las profesiones o las especialidades o la preparación que tengan esas familias, ¿no? ¿Por qué digo esto también? Porque creo que es un elemento que hay que considerar, sobre todo para que en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato, aunque está muy bien hacerlo, diseñemos programas que discriminen positivamente la participación de las chicas en los programas STEM para fomentar las vocaciones tecnológicas en las chicas, que hay programas en todas las comunidades autónomas, dirigidos prioritaria y fundamentalmente a propiciar que las chicas, las niñas de tercero, cuarto, primero bachillerato se puedan enfocar a carreras técnicas, científicas, sin la palabra bio delante, porque la palabra bio ya, eso ya va de marca, ¿no? Van solas, ¿no? Pues para hacerlo, y para hacerlo desde pequeñitas, se hace a nivel global, y ahí la importancia del papel de las familias en cuanto al conocimiento de lo que se está haciendo es básico y fundamental. Y hay otro elemento en los centros educativos a los que tenemos que involucrar sí o sí. Lo mismo alguno de vosotros estáis en ese proceso, pero son los orientadores y las orientadoras. A la hora de, no voy a decir vender, pero sí de informar, de asesorar, de propiciar, a veces romper los estereotipos que hay en determinados momentos cuando llegan los cursos donde hay que tomar decisiones, ¿no? De elegir optativas, de elegir modalidades, en fin. Y creo que desde ese punto de vista tenemos que insistir y mucho e involucrar. Quizás otra figura fundamental dentro del programa de polos y de esto es la figura del orientador, de la orientadora en los momentos claves en los que hay que propiciar estas decisiones que hay que tomar. Pues yo creo que es muy importante lo que acabas de comentar, de hecho, haciendo propaganda ahora de mi casa. En Madrid, evidentemente, lo que hacemos es vincular con un mentor científico que, bueno, asesora a ese centro, a ese equipo, a esos alumnos a hacer determinadas cuestiones, ¿no? En ocasiones son o pueden ser padres del propio centro, pero que son investigadores o que son trabajadores o que son ingenieros o que son, bueno, pues distintas opciones, ¿no? que tenemos. Pero también fomentamos la orientación académico-profesional a través, por ejemplo, del proyecto Excellence Escuelas que Inspiran, en la que los centros organizan cosas como la Feria de las Profesiones, donde contando precisamente con ese entorno que está en su cercanía, pues llevan a todos aquellos profesionales que son muy variopintos a veces y donde los alumnos hablan de tú a tú de pero ¿y tú qué has estudiado y cómo has llegado a ser lo que eres? ¿No? Y hay veces pues que nos sorprenden, ¿no? Y hay gente pues que es pues un lingüista, pero que está trabajando en la RAE en temas de inteligencia artificial porque el castellano ahora tiene que entender perfectamente, ¿no? Y que no ocurra eso de que en inglés nos contestan mejor que en castellano, pero era lingüista, ¿no? De ahí también un poco esa visión que yo creo que también hace falta poner en este curso, ¿no? Y es que yo ayer lo decía, hace falta fomentar las carreras STEM entre los chicos y entre las chicas, porque es que no nos sobra ni un solo chico, es decir, cuantos más mejor, pero también son importantes el resto de las ciencias y al final los equipos son multidisciplinares. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que todos tengamos noción y conciencia de la sociedad en la que vivimos y que por lo tanto desde, no quiero poner ejemplos, pero desde el camarero que nos toma nota con el café y que ya utiliza medios digitales y que pagamos con medios digitales hasta, pues, no sé, cuando fichas en cualquier trabajo tienes que pegarte con las tecnologías. Y por lo tanto tenemos que tener ese punto de visión
digital, tecnológica, STEM, en cualquier ámbito de nuestra sociedad, porque al final lo que necesitamos es ser bueno, pues, creativos, despiertos, coger el relevo de cualquier cosa. Y por otro lado, me vais a permitir que lo leo porque si no se me olvidan, bueno, pues un poco por deciros algunos de los proyectos. Os comentaba antes, por ejemplo, DigiCraft. DigiCraft es ideal, pues sobre todo para primaria, desde la robótica desconectada que empiezan a trabajar en infantil hasta los últimos cursos de sexto. El RetoTech para los últimos cursos de primaria y los primeros de secundaria. El Congreso STEM Madrid para todos los centros de STEM Madrid que participan tanto en primaria como en secundaria. La Feria de Madrid es Ciencia, centros de primaria y centros de secundaria. Las actividades de SERO, pues para tercero y cuarto de la ESO, pero ya habéis visto también que Manuel os ha ofrecido una amplia posibilidad de actividades a meter o introducir en distintos momentos, todos perfectamente equilibrados. El globo sonda o ingeniería en tus manos, que hacemos con la Politécnica, pues para cuarto y primeros de bachillerato. Podría seguir contando, bueno, ahora mismo código escuela, pues prácticamente para todas las etapas y, por ejemplo, con Cazacracks, que hacemos con el Ayuntamiento de Madrid, que es para el fomento, Cazacracks, que es para el fomento de la creación del videojuego. ¿Y cuántas profesiones hay en el videojuego? Porque el videojuego muchas veces lo vemos como algo negativo, pero ¿qué tenemos en el videojuego? Tenemos el arte y el diseño de los gráficos, la creación de la melodía, de las músicas, de los ritmos. Tenemos la historia de la programación que me permite ir pasando de un sitio a otro. Es decir, al final, un poco volviendo a lo que os decía al principio, lo que necesito son equipos totalmente multidisciplinares, de chicos, de chicas, y que sean de lengua, de historia, de inglés, de francés, porque hacemos que, efectivamente, sabiendo todo lo que hay detrás, o sea, porque es que tenemos que volver a los orígenes, que si no al final nos confundimos, en mi opinión, ¿vale? No lo vamos a discutir porque si no sería complicado. Y luego aparte, también barriendo para casa, bueno, pues precisamente por esa visión internacional que tienen que tener los proyectos, e incluso nacional, ¿no? Tenemos proyectos como Observación y Mentor Actúa, en el que combinamos bueno, pues centros educativos de la Comunidad de Madrid con centros educativos de Galicia o de Castilla-León en este caso también, en los que se intercambian experiencias y se observa todo tipo de enseñanza. No nos vamos a centrar en STEM aquí, pero si estamos trabajando en STEM, también vamos a hablar y vamos a trabajar sobre esos temas. Pero a nivel internacional también existen proyectos como STEM Label School, que puedes conseguir esa etiqueta de que eres un centro STEM a nivel europeo. Existe el proyecto Scientix, del cual tenemos en esta sala un embajador, que luego os presento para que os cuente en qué consiste el proyecto. Y tenemos otros muchos proyectos, el Aula del Futuro, porque los espacios educan y al final un espacio versátil hace que podamos trabajar de manera muy diversa, pues incluso eso, la robótica desconectada o dar una clase magistral o tener que dar una sesión de explicación, en vez de como la estamos haciendo ahora, de nosotros hablamos y vosotros estáis todos enfrente, pues a que estemos en 360 grados, como pasa en Estados Unidos en las grandes conferencias, que nada tiene que ver hablar a 360 grados que hablar con un atril y una protección y unos papeles. No, las cosas cambian. Y a nuestros alumnos también les tenemos que enseñar eso. Y de ahí también el proyecto de Voces del Aula. Voces del Aula en la Comunidad de Madrid es un programa de radio escolar en la que los alumnos tienen que aprender a comunicar con la voz y tienen que aprender a comunicar temas curriculares, incluso sus investigaciones o los proyectos que están haciendo, donde también tenemos mentores de radio y de comunicación que precisamente les ayudan a enfatizar la importancia de ese uso de la voz, de los silencios, de los ritmos, de cómo transmitir cuando no tenemos ni una pantalla ni un gráfico y tenemos que contar incluso algo difícil, pero tenemos que contarlo en palabras sencillas para que los que me escuchan lo entiendan. Y en ese sentido, además, lo hacemos en español y en inglés. De hecho, STEM Madrid el año que viene tendrá también una base precisamente en inglés, porque luego cuando salimos fuera de nuestras fronteras, pues con el español llegamos muy lejos, pero con el español y el inglés llegamos mucho más lejos todavía. Y nuestros alumnos tienen que tener esa capacidad de comunicar
precisamente de todo tipo de temas, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma estamos haciendo ahora mismo. ¿Cómo se proyecta Galicia a nivel internacional con estos otros proyectos que también pone la Unión Europea y otros proyectos más internacionales? A nivel nacional, a través de programas nacionales y de la colaboración con otras comunidades, en este caso con Madrid y con otras que también tenemos de programas de observación, ¿no? A nivel internacional, la participación en Scientist también, la Semana del Código, Code Week, la Semana del Código, que es una... Sí, septiembre, octubre más o menos, donde se apuntan los centros y hay unas competiciones para programar y, en definitiva, propiciar la participación en temas de STEM, ¿no? Y la otra variable y vertiente que estamos propiciando y que está vinculada con dos programas de carácter europeo. Uno es eTwinning, donde se está propiciando también el establecer proyectos comunes dentro de estas temáticas con otros centros de otros países, y el otro, que es Erasmus, a través de las acreditaciones o de los programas Erasmus, el vincularlos, aunque aquí también nos pasa a veces como con observación, ¿no?, a nivel nacional, que aunque delimites las temáticas que vas a trabajar, al final cuando trabajan conjuntamente y se observan, pues se amplía todo el centro. Pero sí que es cierto que, porque además es una de las líneas prioritarias que también tiene Erasmus a la hora de financiar y de aprobar estos proyectos, con lo cual hay que aprovecharlo sin duda, ¿no? Y lo otro me habías preguntado, a nivel de eso, sí. No, pero iba a comentar otra cosa y se me ha ido el santo al cielo ahora cuando me has dicho, no sé qué era en estos momentos. Sí, eso, y tenía otra cuestión, pero se me ha ido el santo al cielo, disculpad, iba a decir, me saldrá después. Pues nada, mientras vas recuperando esa idea que se te ha quedado por ahí, si me permitís, porque para qué contar yo en qué consiste el proyecto Scientix, si tenemos aquí a un embajador. Entonces, bueno, pues si me permitís, le voy a dar el micrófono a él mientras tú recuperas. Ya lo sabes, bueno, pues da igual, ahora después de él. Ahora castigado después de él. Pues bueno, para que nos cuente precisamente cómo es esa iniciativa, porque claro, es hablar de ciencia, pero en realidad es hablar de STEM a nivel, digamos, internacional. Entonces, bueno, pues Luis, ¿te importa? Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, pues yo soy embajador Scientist, me llamo Luis, soy profe de Física y Química en la Comunidad de Madrid. ¿Quieres salir a lo mejor para no estar torsionado? Me pongo ahí, sí, para no dar la espalda a nadie. Gracias. Bueno, para los que no lo conozcáis, Scientist es la Comunidad Europea para la Enseñanza de las Ciencias y es realmente una comunidad. Integra profesores desde las etapas de infantil y primaria hasta etapas universitarias de todas las especialidades docentes, y os recomiendo a que visitéis su página web, scientist.eu, y la verdad es que vais a encontrar pues muchísimos recursos materiales, pero también muchísimos recursos formativos. Hay cursos que se pueden realizar de manera online, gratuita, y que realmente pues abarcan temáticas muy diversas, desde la sostenibilidad hasta, por ejemplo, pues la introducción de la física de partículas en secundaria. Que, por cierto, hay un programa muy interesante en esta línea de la Comunidad de Madrid, que fue el programa de profesores en el CERN. Para quien no lo conozca, yo tuve la oportunidad de participar en 2022 con compañeros de matemáticas, física y química, biología, pero también incluso de filosofía, porque al final el CERN es un espacio pues, muy multidisciplinar. Y bueno, pues también en consonancia con esta línea de la importancia, ¿no?, del CERN para los futuros docentes de ciencias y para atraer ese talento en las ingenierías y en la ciencia, pues Scientist también colabora, pues ya digo, últimamente están promoviendo mucho ese enfoque de la física de partículas, etcétera. Si alguien se anima, pues todos los años hay convocatorias, se suele divulgar siempre a través de innovación y formación del profesorado de la Comunidad de Madrid, se realiza un curso online y enseguida vais a ver que es pues un poco adictivo, porque vais a ver que hay muchos cursos, muchos materiales, y personalmente a mí como docente me ha abierto una ventana
a experiencias que realizan otros compañeros, no solo de España, sino de otros países, y ha enriquecido mucho mi propio quehacer docente y bueno, pues os animo a que conozcáis Scientist y si alguien se anima, pues que se sume y nada, pues estaremos encantados de ir ampliando la plantilla de embajadores. Con S. Acabado en X. Acabado en X, sí. En X, sí. Acabado en X y .eu, si no recuerdo mal. S, C, I, E, N, C, I, X. Con X. Pues muchísimas gracias, Luis. Además estuvo en el CERN, como él bien dice, que es otro de los programas, y además con el CERN tenemos también un par de proyectos adicionales de recogida de partículas que se va llevando a distintos centros, MathPix, si lo veis dentro de nuestra página, precisamente bueno, pues en colaboración no solo con el CERN, sino con otros centros educativos de todo, bueno, en este caso de todo el mundo. Y bueno, un alumno brillante de tecnología, por cierto, que me sufrió. Así es que un honor que, bueno, pues que los alumnos superen al profesor. Esa idea que se te había quedado por ahí en el tintero. Sí, es... En Galicia se creó hace un año, bueno, estaba funcionando, pero oficialmente se creó hace 1 año y medio un centro que se llama CIEDIX, que es el Centro de Innovación Educativa Digital. Está en la Ciudad de la Cultura, si alguna vez vais a Santiago, en la Ciudad de la Cultura, que es un complejo impresionante y muy bonito, pues dentro de un edificio preguntáis y lo podéis visitar porque aprovechando las sinergias de polos, de aulas del futuro, de espacios maker, se ha creado un espacio muy bien dotado tecnológicamente en todos estos aspectos, pero lo más importante es las tareas y las funciones que va a tener, que fundamentalmente, como su propio nombre indica, es ser la punta de lanza para la innovación educativa en temas digitales y en temas STEM. No solo por testar materiales, no solo por diseñar nuevos proyectos o por propiciar nuevas formaciones a un nivel avanzado, sino también por otra cuestión que era la segunda parte que quería añadir. Y creo que es importante que nos lo vayamos planteando ahora que estamos empezando todos estos proyectos de polos de Código Escuela 4.0, que es evaluar y ver qué resultados tiene esto para saber cómo vamos a tener que avanzar en el futuro. Para que esto sea escalable, para que esto sea sostenible, porque esa es la importancia de estos proyectos, tendremos que evaluar y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué pasos se requieren dar en el futuro. Porque creo que, como dice la teoría, ¿no? Si lo que no se evalúa, se evalúa, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante que nos planteemos también, ahora que estamos empezando, o también dicho de otra manera, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿no? Cómo trabajas, ¿no? Pues en este sentido me gustaría resaltar esa idea. Pues muchísimas gracias, he visitado ese centro y la verdad es que merece mucho la pena ver pues todos los cacharritos que hay por allí, pero más allá de los cacharritos es el proceso de investigación que hay detrás precisamente para conseguir que esos cacharritos tengan una misión pedagógica, educativa, curricular dentro de nuestros alumnos y adaptada precisamente a eso que estamos buscando todos, ¿no? Que es precisamente bueno, pues que nuestros alumnos aprendan más y mejor y más rápido. Y por eso yo creo que las STEM, y me vais a dejar que concluya con esto, luego si quieres te dejo para que concluyas tú también con aquello que quieras, y antes de pasar a la fase de preguntas, si queréis, hay algo que posiblemente algunos ya me habéis escuchado decir alguna vez, pero a mí me gusta hablar de los dos tipos del tiempo que existen. Y me gusta hablar de ellos porque creo que STEM facilita mucho precisamente ese tiempo del cual a mí me gusta hablar más que del otro. Y es por lo que ya se ha dicho aquí a lo largo de la mañana en varias ocasiones, ¿no? Lo decía la Luis, es que te engancha. O lo decía el profesor que ganó CAMSAP en Madrid, que decía es que es adictivo. Bueno, pues conseguir precisamente eso en nuestros alumnos es lo que hace que realmente estén motivados por aprender. Entonces existen dos tipos de tiempo. El tiempo del cronos, la cantidad de tiempo que yo paso con mis alumnos en mi materia,
que está perfectamente establecida en los horarios, ¿no? Y tengo 2 sesiones, o 5 sesiones, o 3 sesiones de 40, de 50, de 55 minutos, pero está otro tipo de tiempo, que es el kairos, que es el aprendizaje de ese impacto, el momento del impacto. Si conseguimos tener muchos momentos de kairos dentro del tiempo cronos, conseguimos realmente avanzar mucho más en ese aprendizaje por motivación, porque el alumno aprende a pesar del profesor. Si el profesor es bueno, el alumno va a aprender exponencialmente. Y si el profesor es malo, pero el alumno quiere seguir aprendiendo, tiene muchísimas herramientas y más en el día de hoy para seguir aprendiendo. Conseguir precisamente, y con las STEM se consigue, que haya muchos momentos de impacto, de aprendizaje, de kairos dentro del tiempo cronos, es lo verdaderamente importante. Y con esa reflexión me gustaría un poco acabar, sobre todo por lo que también hemos dicho, y es que proyecto llama a proyecto y no es una carga doble ni triple de trabajo, sino que sabiendo gestionar los proyectos y trabajándolo en equipo conseguimos potenciar infinitamente nuestro trabajo como docentes y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y por ello yo creo que la metodología STEM es una cosa que tenemos que fomentar y que tenemos que practicar. Pues si queréis, antes de las preguntas, te dejo que concluyas. Yo, muy simple. Empezamos hablando de si poníamos la A, si no poníamos la A. Yo os voy a proponer otra interpretación de STEM. Sobre todo, empezar a motivar. Pues con esto, preguntas, dudas, cuestiones, peticiones al oyente. Tenéis 2 comunidades, con lo cual... Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Y si no, pues nos vamos a la comida. Ha sido una cuestión más práctica, ¿no? Porque comentabas que, bueno, que no tiene que ser una cosa de los jueves por la tarde que hacemos. Claro, entonces a mí, un poco todos los profesores y las propuestas que habéis hecho, es decir, mi felicitación y admiración por... yo creo que en principio es un trabajo vuestro en tanto en cuanto, bueno, viene una nueva ley educativa, una más, la LOMLOE, y propone todo este tema de la interdisciplinaridad, la STEM, o sea, están todos los highlights que tienen que estar, no para, claro, pero al final vuestro programa curricular son los departamentos estanco, lengua, literatura, tal, y en todo eso ahora también tenéis que hacer esto, es decir, ¿cómo os articuláis? O sea, ¿cómo gestionáis para que esto sea curricular, sea transversal, sea interdisciplinar? Es decir, ¿cómo esto internamente, el reto que os supone a vosotros y cómo os organizáis? Es un poco la pregunta. Te podría decir, igual que cualquier otro proyecto que queramos que sea curricular. Podríamos hablar de, no sé, si me ocurre, además lo tenéis en Madrid, y lo tenemos también en Galicia, aunque no tiene nada que ver, o sí, con STEM, que es el proyecto LOBA, lo conocéis, pues es lo mismo. ¿Cómo se integra curricularmente un proyecto STEM, un proyecto LOBA? LOBA es la ópera como vehículo de aprendizaje, que en colaboración con el Teatro Real. Sí, no, sí tiene, claro, por eso digo que tiene mucho de STEM también. A fin de cuentas se trata de que un grupo de clase se constituye en un grupo que tiene que representar y trabajar una ópera, desde los que cantan, los que elaboran la música, los que diseñan la escenografía, los que hacen las relaciones sociales, los que, en fin, todo lo que supone eso a lo largo de un curso, y eso, evidentemente, o está integrado curricularmente o no tiene ningún sentido. Claro, entonces... Exactamente. Y un proyecto STEM, como cualquier otro proyecto, cuando decimos que hay que integrarlo curricularmente, se trata de aprovechar, es decir, todos tenemos que impartir un currículum, pues vamos a ver qué parte de currículum, en qué momento tengo que trabajar esa parte de currículo junto con el profe de tecnología, cómo nos vamos a poner de acuerdo para que cuando yo trabaje lo que tenga que trabajar en historia del currículum de tercero de la ESO, aquellos aspectos curriculares que me sean necesarios, complementarios, incluso si queremos ir un paso más allá y hablar de codocencia y de participación, que la parte de tecnología nos podamos adecuar, o la parte de lengua, o la parte de lenguas extranjeras, o la parte de física y química, no lo sé. Todos aquellos que participen en el proyecto, de alguna manera, estén representados curricularmente en ese proyecto. Supone un esfuerzo, esto no es gratis. Sí, pero ese esfuerzo, como todo en la vida, digamos que es al principio cuando te supone el gran esfuerzo. Una vez que lo has diseñado, lo has programado y lo pones en marcha,
integrado, digamos que es, no voy a decir dejarlo correr, es trabajarlo, digamos, actualizarlo, mejorarlo, pero evidentemente es un esfuerzo. ¿Y para eso qué hace falta? Voluntad, motivación, oportunidad, tiempo y formación, y apoyo y ayuda. Afortunadamente, este programa y otros cuentan con tiempo, cuentan con formación, cuentan con apoyo, porque los mentores digitales o los mentores STEM, como los queramos llamar, están precisamente para eso. Yo creo que es una buena oportunidad si queremos propiciar y mantener y hacer sostenible este cambio. Y aparte, si me dejáis añadir, que sea una cuestión de liderazgo desde el equipo directivo. ¿Pero por qué? Porque yo confecciono los horarios. Y este señor, esta señora, este otro y yo vamos a trabajar de manera integrada. Entonces, yo puedo hacer que los horarios hagan que pues, los lunes o los martes, a la primera, la segunda, la tercera hora, estemos en una franja horaria con alumnos, por ejemplo, de tercero de la ESO. Con lo cual, si yo un día quiero juntar todas las clases en un espacio más amplio, el salón de actos, el patio, un ágora que tenemos al exterior, o nos vamos de excursión con ellos a visitar Airbus, yo qué sé, lo que tengamos que visitar, estamos los tres profesores trabajando en ese proyecto y es mucho más fácil también trabajar de una manera integrada y curricular, pero para eso también hay que diseñarlo, es decir, al final por eso el liderazgo y el equipo docente y el equipo directivo tiene que estar muy compaginado. Y además yo creo que es un reto, ¿no?, que puede asustar, no es que, yo mira, mejor mi libro, la página 1, página 2, página 3, pero también el aprendizaje que uno se lleva cuando pues deja un poco el libro al lado y explica todo esto, de repente se da cuenta que ha avanzado en una semana infinito de ese currículo de página 1, página 2, página 3. Es decir, de repente nos queda mucho más tiempo para hacer muchas más cosas, para profundizar en temas que de otra manera simplemente habría visto pues de soslayo, y donde el alumno además está motivado en seguir investigando y ya viene con preguntas que me ayudan además a seguir profundizando, mientras que si no, yo soy siempre el que, para agilizarlo y que me dé tiempo a acabar el currículo, planteo la pregunta y doy la solución, porque no doy pie a que el alumno realmente haga ese proceso de investigación. Sí. No sé, a lo mejor lo habéis comentado ya o está ya en pie y en vigor, pero ¿existe o si no existe, para cuándo un congreso interregional de cosas STEM para alumnos, profesores y mentores? Nos vamos a Santiago a hacerlo, ¿no? Sí, a ver, esas cosas ya se han hecho. Lo que pasa es que nos cuesta mucho organizarlas. Y de hecho este año queríamos haber hecho una y se quedó en el aire por diversos temas. En el fondo, esos congresos ocurren y se hacen. Los previos, con el título de STEM como tal, no se han hecho, pero en el fondo ayuda. Es decir, cuando estás hablando de un proyecto, al final está todo interrelacionado, ¿no? Pues desde el OVA, como comentabas antes, es que al final, aunque lo hagas un congreso sobre bilingüismo, que es el tema, el último tema que hicimos en común, hace ya, ya podemos repetir. Cómo pasa el tiempo. Pero al final los profesores en el café, en la comida, hablan de ¿y tú qué problema tienes? ¿Y tú cómo lo resuelves? ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿no? Entonces yo creo que en el fondo no es tan importante la temática del congreso, viste mucho, pone un nombre y pues focaliza en cuanto a que vamos a hablar fundamentalmente de ese tema, pero al final acabas hablando de la importancia. No hemos comentado, pero los fomentos STEM, perdón, los proyectos STEM, para mí hay una cosa que trabajan infinitamente bien, y es la convivencia. Mejora el grado de convivencia de los alumnos impresionantemente, porque hace que tú tengas que escuchar al otro, hace que tú te tengas que poner en el papel del otro, haces que conozcas las fortalezas y las debilidades y que tú además hagas de la debilidad del otro tu fortaleza, porque en eso puedes aportar más y al final generas ese equipo de trabajo. Todas las competencias blandas, es decir, no lo hemos hablado, supongo que lo habréis hablado en alguna de las sesiones. Claro. Bueno,
Kansat, a mí, lo de lanzar el cohete es brutal, o sea, es la adrenalina ahí, hablando con barajas, te dan ya el pistoletazo, a la cuenta atrás, disparas y es como, en fin, ¿no? Toda la adrenalina salta. Pero estar previamente en los hangares con los chavales que están compitiendo, que están los unos, digamos, en contra de los otros porque quiero ganar yo y no tú, pero que si se les ha fastidiado una pieza y la tienen, se la prestan, que si no tienes un destornillador, déjamelo, mira que tengo esto de repuesto, póntelo tú, y que todos, de distintos centros educativos, que no se conocen, pero que están ahí, se están apoyando y ayudando, creo que es fundamental, ¿no? Entonces, algo que también hay que poner en valor precisamente de estos proyectos es precisamente ese grado de convivencia, de respeto hacia las fortalezas y las debilidades de los demás. No sé si hay alguna otra pregunta. Una cuestión, y además tiene que ver con lo que has comentado antes de cómo se coordinan los profes, ¿no? Y todo eso, sí. Esto tiene un efecto de enganche y de arrastre. Yo siempre he dicho que cuando un docente disfruta dando clase, sus alumnos aprenden mucho mejor y trabajan mucho mejor. Y en estos proyectos, donde conviven, donde trabajan conjuntamente, alguno he vivido, pero vamos, yo creo que los docentes disfrutan y eso cuando lo ven los otros compañeros, preguntan y, en fin, arrastran, tiran de ello. Sí, y posiblemente, vamos, habría que estudiarlo y hacer una estadística, pero yo creo que aquellos centros que tienen proyectos establecidos de este tipo, sus índices de satisfacción de clima escolar, de convivencia, son muy satisfactorios o muchos más, creo yo, que aquellos otros que no lo tienen. Por lo tanto, no solamente es la bondad de la formación, sino la bondad de la convivencia o del propio desarrollo personal de los alumnos y de toda la comunidad educativa, en definitiva. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Ya estamos en el horario de la comida. No sé si estáis hambrientos o no. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues muchísimas gracias, Alberto.